Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Me da muchísimo gusto que me acompañen. Y bueno, la historia que vamos a contar el día de hoy, pues al inicio es algo bonita, pero también por otro lado también tiene una parte muy triste y pues acaba de esta manera. Sin embargo, yo creo que la lección es que pues así como empezó con un talento, acabó digamos, dejando un legado con ese talento. Sin más preámbulos, bueno, el personaje que vamos a hablar el día de hoy fue en su momento muy polémico porque para empezar fue, digamos, el primer hombre en impartir y también formar parte del baile. Sin más preámbulos, el personaje se llama Wisław Nijiński, así se le conoce a este personaje o así se le reconoce a este personaje, porque como les comentó fue el primer bailarín de ballet y coreógrafo ruso, pero se sabe que bueno, su familia, según aquí la contradicción es que al parecer toda la familia era originaria de Polonia. Entonces, bueno, derivado de esto, pues digamos que aquí empieza todo el misterio. Sin embargo, en la situación muy importante, pues es bailarín, primer hombre bailarín de ballet y también coreógrafo en esta rama, siendo el más revolucionario en el siglo XX. Así de fácil y así de sencillo, imagínense, digamos, empezó con un talento bastante nato y obviamente dejando, digamos, un prestigio y generando pues cierta polémica en su momento. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar por los antecedentes. Se sabe que Wisław Nijiński nace en Kiev, Ucrania, o sea, así es como está registrado el 12 de marzo de 1890 y fallece en Londres el 8 de abril de 1950. En ese entonces, pues fallece a los 60 años, sin embargo, si estuviese vivo, pues ya es una edad muy considerable, 133 años, o sea, estuviese ahorita entre nosotros. Con esta edad, 133. Como le repito, efectivamente, pues fue el primer bailarín, primer coreógrafo y también el primero en montar sus diferentes obras teatrales basando en diferentes pasos y en diferentes modalidades respecto a la danza, ¿no? Especialmente la danza en ese momento tradicional, sin embargo, se reclasifica como contemporánea. Todo esto se deriva porque, pues, para empezar, su papá también era bailarín. Entonces, bueno, le va muy bien en su momento allá en Ucrania. De hecho, por lo que se sabe, se hacen diferentes giras hasta llegar a Rusia. En Rusia, donde conoce a la mamá de Wisław. La mamá de Wisław, al parecer, pues estaba en una posición económica bastante buena. Sin embargo, todo esto se deriva a que al parecer el papá de este personaje, de la señora, pues lamentablemente se quita la vida porque ya no podía solventar sus gastos y peor aún porque ya tenía gastos bastante fuertes y problemas económicos severos. Para colmo venía la situación de la famosa Revolución Rusa. Ustedes ya sabrán cómo es este lamentable periodo. Bueno, lo que pasa aquí es que bueno, todo esto se deriva de que bueno, para empezar hace su propia compañía de danza, ¿no? Y hace sus propias carpas. El papá de Wisław le va muy bien. Al parecer, pues, digamos que su situación socioeconómica es algo más o menos estable. La señora, pues, digamos, ayuda o aporta también en cuestión de dineros, en cuestión de económica, para que obviamente esta compañía, digamos, se expanda y pues se haga un poquito más grande, ¿no? Digamos empresarial, se crea su propio negocio. Aquí la situación es que bueno, nace Wisław, nacen dos hermanos más, ¿ok? Porque eran dos hombres y una mujer, pero resulta ser que el papá pues tenía atracción por otra persona, por otra mujer, y lamentablemente pues le es infiel y termina pues huyendo con esta mujer y a la señora, la mamá realmente y a los hijos los abandona. Aquí la situación muy lamentable es que bueno, la compañía pues está al borde de la quiebra, los deja pues en completa miseria y entonces lo que se le ocurre a la señora es meter a sus hijos a lo que se llama la escuela de la Academia Imperial de Danza en San Petersburgo. ¿Esto para qué? Para obviamente, digamos, recuperar lo que estaba en su momento perdido de la compañía de danza para poder otra vez remontar esa compañía y pues obviamente solventar los gastos que ya se venían en un completo declive. Bueno, pues se sabe que aquí en esa compañía, en la Academia Imperial de Danza, en San Petersburgo, como les digo,
pues resulta que el hijo, Wisla fue el que más tenía más dotes, o más bien era el que más se aplicaba en esto de las compañías de danza y también pues en las clases. Bueno, resulta que se le detecta que a los 9 años ese talento pues ya lo tenía desde el primer momento que nace, solamente era el reforzamiento. Aquí lo que muchos maestros, y fue donde empezó la crítica o la polémica, es que ya se quería que se graduara, digamos, de forma inmediata. Sin embargo, él no lo quiso, entonces decide hacer su carrera o decide hacer su escuela de manera normal. Hasta que el 14 de julio de 1907, a la edad de 17 años, imagínense, bien niño, pues digamos debuta en su primer teatro, ¿no? Debuta ya como bailarín de cuadro. Esto es en el Teatro Mariinsky, allá creo que también en San Petersburgo, en el Ballet La Source, ¿ok? Aquí fue como contemporáneo, aquí fue como complementario, mejor dicho, ¿no? Este chico, y pues empieza, digamos, a hacer sus primeras participaciones y apariciones en escena. No tan solo fue en esta, sino que también fue en otros bailes como Eunice de 1907, la Pavillon de Arnis de 1907 igual, y Las Noches Egipcias en 1908. Bueno, ya era como participación. Sin embargo, ahí mismo en este teatro, en el Teatro Mariinsky, se hace una compañía que se llama Ballet Ruso. Se contrata a él, pero ya no de cuadro, sino como principal. Y fíjense dónde empezó, digamos, lo polémico, dónde empezó lo interrogante, lo antimoral. Pues resulta que él es protagonista de casi que 5 obras, de las cuales, fíjense, Las Sílfides fue una de ellas, 1909, Sherezad de 1910, El Espectro de la Rosa, que se dice que él fue el que comenzó con esta a escribirla, a montarla, a remasterizarla y digamos a protagonizarla por sí mismo. Narciso también fue otra novela otra obra de teatro, perdón, y al último, la que protagonizó fue El Lago de los Cisnes. Ustedes ya sabrán quién es este señor Tchaikovsky, ¿no? Pues digamos que Tchaikovsky se inspira de esta obra del Lago de los Cisnes. Y lo más extraño de todo esto, o lo más interesante, es que Wisław Nijinsky fue protagonista de dicha obra. Y lo hemos visto que la mayoría de estas obras, especialmente El Lago de los Cisnes, lo protagonizan mujeres. Entonces, aquí pues podemos entender que sería el primer hombre que lo protagoniza. Y lo más chistoso es que, fíjense, en la mayoría de las fotografías que se tienen, o las pocas fotografías que se recopilaron de Wisław, pues tiene las facciones o los rasgos pues de una mujer, hasta la cinturita, imagínense. Bueno, igual en el vestuario, o sea, no se sabía ciencia cierta si era hombre, si era mujer, o pues realmente qué sería o quién sería. Entonces eso fue lo que generó mucha interrogante, mucha incógnita entre los espectadores, entre los críticos. Algunos le aplaudieron, algunos lo criticaron por esta situación, porque ya iban más allá de las pues preferencias sexuales, hasta de los comportamientos afeminados, pero nada que ver con una cosa con la otra, ¿no? Podía haber tenido estos comportamientos, pero eso no significaba que fuera o no fuera homosexual, sino que era parte ya sea de la obra o también parte también de la coreografía, ¿ok? Ahora bien, como coreógrafo efectivamente también tuvo una buena participación, y más porque fue contratado por un músico llamado Igor Stravinsky. Resulta que este señor se dice que al parecer era muy meticuloso y demasiado estricto en los ritmos. Entonces, gracias a ello, tanto Stravinsky como Nijinsky, digamos que hacen una mancuerna en una parte con la música y la otra parte con la coreografía. Les fue muy bien, y bueno, pues al parecer tuvo una amistad bastante interesante, porque ya, digamos, mezclaron en esta parte los movimientos bruscos, los movimientos fuertes, los momentos más tensos relacionados con cada parte de la canción o cada parte de las melodías. Ok, a partir de ello, pues bueno, empieza a haber una serie de giras, empiezan, digamos, en el territorio ruso. Después de que pasa esto en Rusia, y fíjense, todavía les toca todo lo que es lo que es los inicios de la Revolución Rusa. Entonces, bueno, ya había como este tipo de clausuras, ya había como este tipo de encierros, o mejor dicho, de esta toma, digamos, de forma ilegal, diferentes instituciones, escuelas, hospitales, albergues, bueno. Entonces, bueno, lo que pasa aquí, la situación es que muchos de los empresarios rusos que se dedicaron en su momento a hacer
diferentes compañías teatrales y diferentes carpas, pues ahora querían que lo expandieran o ya se irían a conocer en otros lugares donde ya no había tantos estragos de guerra, ¿no? O estaban empezando los primeros estragos de la guerra. Uno de ellos fue precisamente París. Entonces en París empiezan a ver las diferentes mancuernas, empiezan a presentar estas obras que les comento, especialmente el Espectro de la Rosa, Narciso, El Lago de los Cisnes y Sherezad, protagonizadas por Nijinsky. A la gente le fascina, le encanta, pero por otro lado, fíjense, pues consideraron en su primer momento que eran obras bastante fuertes en el sentido de las escenas, muy subidas de tono, casi decir que son obscenas, por cuestión del vestuario, por las facciones que tenía Nijinsky, ¿no? A tal grado de que, fíjense, según aquí la cuestión, o todo empezó, derivado de que en una de las obras, al parecer, pues Nijinsky se autocomplace. Entonces a mucha gente no le pareció, y más porque cuando empezaron en las primeras obras, pues esto era para la gente de la realeza, en ese entonces para la gente de los zares, ¿no? Allá en Rusia. De hecho, se dice que todavía le tocó esta familia de los Romanov, ¿no? Y que fue ahí donde empezó ese tipo de descontrol, de desfiguros, como sí le llamaron, y pues obviamente fue bastante criticado. La otra, bueno, también se dice que, bueno, por exhibicionista, porque, bueno, muchas de estas obras aparecía totalmente desnudo. Y la tercera, pues según fue por el vestuario, como les comento, muchas de las escenas o muchas de las presentaciones y de las coreografías que él mismo realizaba, en algunas o estaba vestido de mujer o tenía una apariencia como de una mujer, ¿no? Porque nunca se sabía a ciencia cierta si realmente había un hombre dentro de las obras, porque como les comento, pues era muy exclusivo cada bella arte, especialmente lo que era escritura, escultura y pintura era para hombres, y lo que era ballet o artesanías o no sé, o parte de las manualidades, parte de las manualidades era exclusivo para mujeres, o sea, era muy reservado o muy clasista, por así comentarlo, ¿no? Bueno, debido a esto y debido a las temáticas que eran bastante fuertes, bastante pues digamos especialmente para adultos, ¿no? Este, a pesar de todo eso, pues a la gente no le importó, o a la gente no le importó, o no le interesó, digamos, esa serie de críticas o esa serie de comentarios, en su mayoría muy ofensivos, ¿no? A la gente le seguía gustando y seguía con la insistencia de ver a Nijinsky en escena. Bueno, le va muy bien en París, le va bien en Alemania, en Austria, de hecho le fue bastante excelente, pero aquí, digamos, donde empezó todo declive, o mejor dicho, donde empezaron diferentes las secuelas o la parte triste, fue cuando llegan a Sudamérica. Aquí en Sudamérica, especialmente en Argentina, Nijinsky conoce a alguien llamado Rómula de Pulunsky, a una mujer llamada así, Rómula de Pulunsky, que al parecer era hija de una condesa de Hungría. Entonces, bueno, al parecer le iba bien en cuestión de dineros, tenía muy buenas excentricidades, se daba una vida muy buena de lujo. Sin embargo, cuando él llega a un teatro, a hacer sus diferentes danzas ahí en Argentina, pues al parecer ya existía como una cierta atracción, una cierta química entre ambas partes, entre Nijinsky y esta persona, ¿no? Pulushki. Entonces, bueno, se conocen, empieza a haber una relación, y pues en lo que fue en 1913 se casa con ella. Sin embargo, aquí los problemas económicos empezaron a derivarse. ¿Por qué? Porque como la mamá estaba todavía en Rusia, y bueno, todavía esta situación era muy lamentable, empezaron los primeros problemas y tensiones y conflictos políticos, ¿ok? Entonces, bueno, se regresan a Rusia, no se les permite, de hecho aquí es donde empieza, digamos, el área de persecución y encarcelamientos, porque fue encarcelado una vez, Nijinsky, digamos que por escaparse, por según ideologías, por tanta tarugada, no se le comprobó nada. Sin embargo, debido a esto y debido a que tenía que andar pagando por las disque multas o los daños y perjuicios, pues quedó en una situación vulnerable económicamente hablando. Tanto así que, bueno, su único lugar o el único refugio que tenían tanto el matrimonio como la señora, en este caso la mamá de Nijinsky, pues fue llevárselas a Londres. Aquí, bueno, le va más o menos bien. ¿Por qué? Porque ya tenía problemas
con la compañía Ballet Ruso, porque bueno, al parecer no se llevaron muy bien, hubo mucha polémica en el sentido de que hasta inclusive llegaron a decir que según él tenía relaciones con sus compañeras de trabajo, tenía relación hasta con el mismo empresario, ¿no? Esto le incomodó muchísimo tanto al empresario como a él, y pues bueno, al parecer se dejaron de hablar. Igual pasó la misma situación con Stravinsky. Entonces, bueno, digamos que por sí solo decide hacer su propia compañía de danza, hace su propia escuela, le va muy bien, porque inclusive también da clases de danza, y a mucha gente, especialmente a la gente joven, le llama mucho la atención el hecho de que obviamente pudiesen, digamos, expandir o mejor dicho, sobreexplotar ese talento, pero ya de llevarlo de una forma más artística, de una forma más lucrativa y una forma más elegante, más fina. Pero bueno, eso digamos no le funcionó mucho porque no hizo digamos una gran fortuna, es decir, no hizo mucho dinero, digamos, pudo solventar de manera un poquito justa su situación económica, ¿no? Aquí pues vamos a decir que toda la cuestión es por dineros. Pero aquí la cuestión ya más complicada es que ya empezaba a tener problemas de que se le olvidaban las coreografías. Hacía, no sé, digamos, X pirueta en un momento que no era adecuado. Se le olvidaba hasta inclusive las canciones. Y también ya tenía arranques muy fuertes de ira o unos enojos muy descontrolados. Bueno, fue el 19 de enero de 1919, a la edad de 29 años, que bueno, digamos, sus antecedentes fue en los años de 1917, es decir, 2 años antes, entonces fue a los 27, ¿ok? A los 27 les digo que tenía estos síntomas, ¿ok? Y como les digo, tenía problemas de demencia y olvida las coreografías. El 19 de enero de 1919, a la edad de 29 años, se le detecta esquizofrenia. O sea, todo esto se derivó a generarse un trauma, una enfermedad mental, un trastorno psicológico muy fuerte, muy severo. ¿Ok? Entonces, bueno, derivado de todo esto, de estos traumas psicológicos, pues no quedó más que tener que retirarse de la danza automáticamente. Y más porque esta situación ya venía empeorando. Y más porque, bueno, fíjense hasta dónde llegó la ideología. La esposa, al parecer, fue muy ingenuamente tontita. Porque inclusive allá mismo en Londres lo llevaban hasta que le hacían exorcismos. Bueno, que hasta le leían las cartas del tarot, le echaban agua bendita. No, que tantas ocurrencias le hacían al pobre señor que según para curarlo de la enfermedad. Hasta que cuando hace su última presentación en esta fecha, en 1919, el 19 de enero, en el Teatro San Maritz, allá en Londres, resulta que, bueno, hace una obra donde pues aparecen todos los que con su momento se habían peleado. Digamos que en esa parte, digamos que fue como la reconciliación. Se enteran de esta lamentable situación y aquí es donde entran dos personajes clave y que uno de ellos ya hablamos respecto a la personalidad, por eso tiene mucha relación con lo que era su teoría de cómo la cultura también puede influir pero también puede trastornar. Y en este caso, pues la Primera Guerra Mundial ha sido un antecedente histórico y también cultural porque sabemos a ciencia cierta cómo empezaron los conflictos, cómo empezaron los protestos, cómo empezaron estas tensiones entre países y cómo también generaron traumas. Aquí dos personajes fueron los que trataron digamos, de encaminarlo para bien, de llevarle sus tratamientos de manera, constante y pues evitar recaídas, pero al parecer fue imposible. Digamos que fue el paciente que no tuvo remedio. Fíjense, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, ¿ok? O sea, lo examinó a profundidad. Y después Carl Gustav Jung, que aquí fue donde precisamente aquí se metió y le dijo a la señora que no se fuera de tontita y que no creyera en tantas charlatanerías. Entonces lo que le propone es tratarlo psiquiátricamente hablando, ¿ok? Dejando de lado todas estas loqueras de que el agua bendita y que el rezarle y que el Santo Rosario. Dice, eso no funciona, eso nada más es cuestión espiritual. Lo que estamos viendo aquí es cuestión ya más personal, ya cuestión de salud. Entonces, bueno, se empieza a tratar a este personaje, no se logra el éxito adecuado y pues toda su vida, y eso sí es confirmadísimo, pues se la pasó en manicomios, se la pasó en hospitales psiquiátricos, en asilos. Bueno, lamentablemente, como les comento, el 8 de abril de 1950, a la edad de 60 años, lamentablemente pues fallece este personaje, ¿no? Pues al parecer fallece en cuestiones de complicaciones naturales.
Entonces, bueno, eso es lo que se tiene hasta el día de hoy reportado respecto a la situación de Nijinsky. O sea, murió, digamos, para bien. Sin embargo, no se sabe si tuvo secuelas, no se sabe si a lo mejor tuvo estas recaídas, si a lo mejor se complicaron estos tratamientos o no los quiso tomar, porque muchas veces tenía un comportamiento rebelde. Hay que ser francos en esa parte. Bueno, ¿qué se hizo después con respecto a los restos de este personaje? Se sabe que, bueno, en 1950, cuando fallece, los restos son depositados en el cementerio de Montparnasse, junto al pintor Edgar Degas, que si no me equivoco era francés-español, y con Alphonsine Plechis, que se le conoció como cortesana, o mejor dicho, fíjense aquí lo que es chistoso, ¿no? Lo que nos esconde la historia. Pues resulta ser que ella fue la primera en montar las primeras casas de citas. Ya me entenderán para qué. Que de hecho ella quiso formalizar el trabajo sexual como algo formal, ¿ok? Digamos algo como un trabajo normal, ¿ok? A través de leyes, a través de derechos y toda la cosa, ¿no? Esto fue a partir de que ella se casa con un alto mando de allá de Francia. De hecho, Alejandro Dumas ahora sí que se inspiró para hacer una obra y que aquí se le apodó La Dama de las Camelias, porque bueno, empieza a ver esta situación de la casa de citas, pues fue muy demandado, imagínense nada más, y pues obviamente fue algo tomado en cuenta, sobre todo por esta situación que, bueno, ha tenido pros y contras, ¿no? Lo que ya les comenté, la famosa variedad. Bueno, debido de esto, después en el 53, ¿no? De Montparnasse, allá en Londres, se lleva a el cementerio de Montreuil, allá Montreuil, allá en París, y pues actualmente son sus restos los que descansan en este lugar. De hecho, lo más gracioso de todo esto es que, digamos que en el epitafio lo que se le puso no fueron tan solo los datos, sino que también se le puso una especie como de arlequín, una especie como de esos payasitos bofones que había en ese momento en la época medieval, pero con una tonalidad triste. Ajá, o sea que está sentadito, pero está como triste, ¿ok? Y eso es lo que comentaban muchos compañeros y muchos críticos de danza, que eso es lo que aparentaba este personaje. O sea, podía estar tan feliz, tan contento de hacer sus bailes, de hacer cada pirueta, pues digamos del escándalo que hacía cada una de sus obras, ¿no? Y eso le encantaba, pero no sabíamos a ciencia cierta que en realidad en el interior estaba muy destrozado, muy triste, muy pues muy solitario, y más con esta situación de la enfermedad mental que padecía, la esquizofrenia. De hecho, se describe de esta forma. Esto es lo que comenta un bailarín contemporáneo, ¿ok? Dice, tal vez en un frágil equilibrio mental es donde se encuentra la raíz de la creación, y tal vez en el desequilibrio la raíz del genio, ¿no? O sea, el desequilibrio, o mejor dicho, el equilibrio que según se estaba llevando con llevar un talento pero a su máxima expresión, a su máxima potencia, ¿ok? Le ayudó pues a ser, digamos, polémica, a ser conflictivo, a hacer un escándalo. Sin embargo, no se sabía ciencia cierta lo que estaba padeciendo, lo que pues le causaba también en cierto punto temor, en cierto momento pánico, y eso le generó que obviamente tuviese este desequilibrio, especialmente mental, a no saber a ciencia cierta lo que sus emociones expresaban, tanto en escena como digamos en su casa o en su interior, ¿no? O sea, digamos detrás detrás del telón. Y pues obviamente aquí podemos entender que como lo que empezó como un juego, empezó siendo propio de un genio, ¿no? Y también siendo un legado para otros personajes. Por ejemplo, en México yo creo que lo hemos escuchado, como el caso de este chico Isaac Hernández, ¿no? Uno de los primeros bailarines en hacer una obra de teatro, protagonizarlo especialmente en Londres, ¿no? Entonces, bueno, podemos concluir que Wisław Nijinsky, o sea, es precisamente, y va a seguir siendo, yo creo que uno de los pilares en la danza revolucionaria o danza contemporánea en el siglo XX. Y en el siglo XXI pues ha habido como ciertos personajes que han seguido este tipo de legado o han querido ¿cómo se dice? Llevarlo a su máxima expresión, especialmente en este rango que es la danza, ¿no? Dejando, o más bien, retrayendo lo clásico para modernizarlo. Entonces, bueno, eso es lo que deja precisamente este personaje, Wisław Nijinsky.
Bueno, pues yo espero que les haya gustado este personaje y toda la historia que pues se hizo en torno a su vida, en torno a la obra y pues bueno, lamentablemente la forma en cómo acabó. Podemos entender que hasta en un personaje como él pues es esencial la salud mental y tristemente más por las secuelas que le dejó una situación muy horrible como lo fue la Primera Guerra Mundial y peor aún la situación que ahorita se ha vivido porque bueno, este personaje y hay muchísimos que siguen en el olvido o pues que en este caso no los toman en cuenta la gente o los gobiernos y yo no sé para qué se meten, pero bueno. Pero la realidad de todo esto es que son personajes que también aportan y mucho a la cultura, al arte y sobre todo a la historia. Bueno, pues espero que les haya parecido muy bonita esta historia. Recuerden que pueden regalarme un like, ¿ok? Y aprovechando, pues obviamente pueden suscribirse a este canal, activar su campanita de notificaciones cuando les diga YouTube que ya está listo este video. Sus comentarios son muy importantes, qué les pareció, qué no les pareció, qué les fascinó, qué no les fascinó, qué pudo haber sido polémico, que no lo pudo haber sido, ¿no? Para entender obviamente que cómo esta historia pues también forma parte de la actualidad, ¿no? A pesar de muchos años que ya se haya realizado y también lo poco que se conoce. Y de igual forma, pues también compartirlo para que se refuerce y en efecto muchas más personas lo retomen y hasta digamos que también lo lleven a indagar a fondo, ¿ok? Bueno, pues yo espero que les haya parecido muy bonita esta historia. Nos vemos en una siguiente emisión. Muchísimas gracias y recuerden una cosa, en este espacio a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira. Así que bueno, nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias, hasta luego, bye bye.